Yo soy Blanca Rengifo, soy bióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tengo una maestría en gerencia de proyectos en ESO. Perú es uno de los países más megadiversos del planeta y de Sudamérica. Aproximadamente en América del Sur hay unas 3.000 especies de peces de aguas dulces, es decir, de ríos y lagunas, y 1.400 especies aproximadamente están en nuestros ríos amazónicos. Estudiar los peces permite conocer cómo es la dinámica justamente de los ríos amazónicos, cómo estos se interconectan, cómo los nutrientes viajan de un lugar a otro, y esto también nos permite conocer la disponibilidad de alimento, por ejemplo, para las poblaciones aledañas. Los peces son importantes porque son fuente de proteína para las poblaciones, para las personas que viven cerca de los ríos, ¿no? Y además los ríos en sí mismos también es importante que tengan una buena calidad porque el agua que está fluyendo en ellos sirve para como fuente de transporte, como fuente también para toma de aguas para las personas y también para los animales, no solo los peces, sino también todos aquellos que viven en el bosque. Yo empecé a estudiar los peces más o menos en 1998 en el Museo de Historia Natural, ¿no? Aún todavía no había terminado de graduarme de biología y empecé haciendo investigación. Me gustaba identificar los peces, saber qué tipo de especies había, ¿no? Y luego con esa información ya empecé a trabajar un poco en aplicar mis conocimientos y saber cómo los peces reaccionaban a diferentes tipos de sustancias, como por ejemplo sustancias tóxicas o químicos, y cómo esto podía afectar la dieta de las personas. Posterior a eso empecé a trabajar en estudios de impacto ambiental, ¿no? Haciendo consultorías para saber el estado de conservación de los cuerpos de agua antes de que se instale un proyecto. Actualmente estoy trabajando ya en gerencia de proyectos que tienen que ver con peces, con recursos hídricos, con cambio climático, con desarrollo sostenible y otros temas, ¿no? ¿Cómo es que yo realizo mi trabajo de hidrobióloga? Primero hay que hacer una planificación, tener listos todas nuestras cosas que constan de baldes, redes y nuestras latas de atún. Entonces con eso nos vamos al campo siempre, y es preferible con guías nativos, no solamente porque nos ayudan, sino porque nos dan a conocer los conocimientos locales y además la pasamos bien con ellos. Nos metemos al río o a las cochas, identificamos lugares donde puede haber peces. Algunas veces las aguas de los ríos son oscuras o son marrones y tú no puedes ver a simple vista. Entonces utilizamos redes de arrastre, como que son como unas tramperas, unas mallas grandes entre dos personas. Nos metemos dentro del agua, hacemos un arrastre, ¿no? Llegamos a la orilla y luego subimos la red y podemos ver qué tipo de especies hay, ¿no? Luego esos peces son preservados en una solución que tiene formol, los llevamos al Museo de Historia Natural y ahí revisamos cuáles son. Cuando terminé la secundaria, mi papá me mandó a Iquitos por primera vez, viajé en avión, y cuando llegué solamente el avión, yo vi el río Amazonas todo verde y dije, wow, o sea, este río es 10 veces más, 100 veces más de mi río Chillón que conocía. Entonces apenas llegué a Iquitos nomás, ya nos fuimos con mi primo Salitaya y pasamos la red y bueno, salieron creo que como 100 especies distintas y ahí yo fue que dije, no, yo voy a estudiar los peces de la Amazonía, ¿no? Y así empezó, ¿no? Y lo interesante es que yo no sabía que existía la carrera de biología. Entonces estudié para prepararme para otra carrera, para medicina, porque bueno, por mis notas era lo que podía dar, ¿no? Y obviamente no ingresé porque no era mi vocación. Luego me seguí preparando en casa y ingresé a la San Marcos y bueno, ahí ya continué estudiando los peces, ¿no? Estudiar biología para mí fue un gran desafío y un gran reto porque decidí estudiar lo que a mí me gustaba. Ustedes, chicas, pueden estudiar cualquiera de las cosas que deseen estudiar y cumplir sus sueños y tus metas. Es importante que sepan que en el Perú se necesitan muchas mujeres científicas y también tecnológicas que puedan aportar justamente al desarrollo de nuestro país. Ustedes son esas mujeres que van a generar el cambio en las siguientes décadas. Entonces, las invito a estudiar ciencias y en especial biología.